La palabra de Dios, actuando conjuntamente con el Espíritu Santo, nos debe cambiar, nos transforma. Entonces, por eso es tan importante estudiar el libro de Santiago. Y hoy vamos a entrar ya de lleno, vamos a ver el primer regaño que nos da Santiago aquí. Vamos a estudiar el capítulo 1. Vamos a estar por 2 meses estudiando el capítulo 1 y hoy nos tocan los versículos 2 al 5. El título es El ciudadano del reino y las pruebas. El ciudadano del reino y las pruebas. Y tenemos básicamente 3 objetivos con el texto. Y es mostrar primeramente cuál debe ser la actitud del ciudadano del reino en medio de las pruebas. Segundo, qué es una prueba. Y tercero, cuál es el propósito de las pruebas. Entonces tenemos esos 3 objetivos. Pero antes de entrar de lleno en el texto, no sé si algunos se sorprenden porque siempre hablamos de ciudadanos del reino y del reino de los cielos. Y no hablamos de cristianos. Sí, hablamos de cristianos y eso. Pero nos dice el libro de Hechos, ¿verdad? Que en Antioquía fue que se llamó por primera vez a los creyentes cristianos o seguidores, porque eran seguidores de Cristo. Pero ¿y qué con los demás? Si vemos desde el huerto del Edén para acá, se habla del ciudadano del reino. Y que obviamente se acercó más con la encarnación del Señor Jesucristo viviendo entre nosotros. Pero desde Adán y Eva realmente había un reino que lamentablemente generación tras generación no seguía los principios de ese reino y no vivía de acuerdo a los estándares que el reino demanda a sus ciudadanos. Entonces, por eso es que hacemos énfasis, ¿verdad?, a lo largo de toda la Biblia y hablamos de ciudadanos del reino y hablamos del reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, dicho esto, quiero orar para poner este tiempo en manos del Padre. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo en que a través de tu palabra y con la guía de tu Espíritu Santo vamos mutuamente a ser edificados. Te pido que seas tú que hables con tu Espíritu Santo a través de mí, que pongas tus palabras en mi boca para que cada uno de nosotros salga aquí edificado. Que para ti sea toda honra y toda gloria, porque oramos con acciones de gracia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, entonces sí, hablando, como decía, de lo malo que estamos haciendo, este libro quizás nos va a confrontar un poco o mucho, pero la idea es eso, cambiar. Debe haber un cambio en la vida, en el comportamiento de cada uno de nosotros. No podemos seguir siendo siempre los mismos y decir, Dios me hizo así, porque eso no es bíblico. Hay un antes y hay un después de la cruz de Cristo. Y si decimos que somos seguidores de Cristo, debemos entonces de imitar su ejemplo. Y el ejemplo de Él está a lo largo de toda la Biblia. No solamente a partir de los evangelios, sino desde Génesis hasta el Apocalipsis. Yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera del 60 porque la PDT me parece que en este pasaje es hace como una paráfrasis y hay una palabra que no lo tiene y que a mí particularmente me parece muy importante. Entonces leo el libro de Santiago, capítulo 1, versos de 2 al 4. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, lo primero que vemos acá, ¿verdad? Vean que está dirigido a hermanos míos, a todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos del reino. ¿Recuerdan el título de la enseñanza de hoy? El ciudadano del reino y las pruebas. El ciudadano del reino y las pruebas. Muy bien. Y tenemos entonces, como dije al principio, 3 objetivos que esperamos cumplir, que es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros en medio de las pruebas,
lo que son las pruebas y el propósito de las pruebas, porque obviamente las pruebas tienen un propósito y no es algo así aleatorio. La palabra que decía aquí, que la Reina Valera traduce tened, dice tened por sumo gozo cuando pasáis por diversas pruebas. No la tiene la PDT. Esa palabra griega también se puede traducir considerar o evaluar. ¿Qué está diciendo Santiago aquí inspirado por el Espíritu Santo? Que cada uno de nosotros, ¿verdad?, debe evaluar cuando está pasando por una prueba. Y en base a eso, entonces, tener cada uno la actitud. Y sobre todo debería ser la actitud que la palabra de Dios dice aquí. ¿Cuál debe ser la actitud? Santiago entonces dice que debe ser una actitud de gozo. Ahora, eso, pregunto, ¿eso es algo natural? Cuando estamos pasando por una prueba, ¿sentimos gozo? Obviamente no, ¿verdad? Entonces ahí vemos realmente la diferencia entre un ciudadano del reino y un ciudadano del mundo, o que no pertenece a ese reino. La forma de enfrentar las pruebas. Uno deberíamos de tener gozo y los otros obviamente se van a margenear, a amargar, a quejar y pare usted de contar. No sé cuál, todos pasamos por prueba, que ese es algo que también vamos a ver. ¿Cuál ha sido tu actitud en medio de las pruebas? ¿Ha sido de gozo o ha sido de refunfuñar, de murmurar? Recordando que en 1 Corintios dice que el murmurar es malo. Y de hecho, el mismo Santiago más adelante va a hablar eso, que no le agrada a Dios el que estemos murmurando. Y si es en contra de Dios, mucho menos. El apóstol Pablo, en Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y un capítulo más adelante, en el verso 4, Filipenses 4:4, dice: regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Este adverbio, ¿verdad?, de tiempo nos dice siempre. ¿Qué nos dice? Que es cuando nos debemos gozar, alegrar cuando estemos felices. No. Siempre. Siempre es bajo cualquier circunstancia. Siempre. Y después continúa diciendo, dice, otra vez os digo, regocijad. La versión Reina NBI dice, insisto, regocijaos. O sea, haciendo el énfasis que debemos estar gozosos. Porque ¿cómo tú le vas a predicar del evangelio a alguien y vas a ir cabizbajo, arrastrando los pies, quejándote de la situación, de esto y de aquello? ¿Crees que realmente podría alguien querer entonces ser cristiano o ciudadano del reino si tú vas quejándote? Obviamente no. Entonces ahí dice, es más, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, también nos exhortaba a estar gozosos. Y el libro, los apóstoles, a pesar de todo lo que pasaron, estaban gozosos. Cuando Juan y Pedro, o Pedro y Juan, como ustedes quieran leer o decir, hicieron un milagro en el pórtico de Salomón, que un paralítico hicieron que caminara, ahí comenzaron a perseguirlo las autoridades, los fariseos, los escribas, los saduceos, y en esa oportunidad los llevaron detenidos y después fue un ángel y los libertó, y ellos les habían dicho que no predicaran más en ese nombre, o sea, en el nombre de Cristo. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron al templo porque el ángel les dijo, vayan y prediquen. Y cuando fueron a buscarlos, hallaron la cárcel vacía. Uy, ¿dónde están? Entonces uno de los alguaciles les dijo, están allá en el templo enseñando. Fueron otra vez y los llevaron allá al concilio. Y
no tenían de qué acusarlos porque no habían hecho nada malo. Además, tenían temor del pueblo porque el pueblo, viendo la señal que habían hecho de esta sanación, de este milagro, creyeron mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero se levantó, en el capítulo 5 vemos que se levantó un maestro de la ley llamado Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, y les dijo que tuvieran cuidado porque si esa era una obra de Dios, nadie la podía detener. Y que cuidado que se encontraban luchando contra Dios. Le digo, si esto es una obra de hombre, eso va a desaparecer. Pero si es de Dios, va a permanecer. ¿Qué hicieron los del concilio? Los del Sanedrín los azotaron y los mandaron otra vez que no predicaran. Y dice el capítulo 5 en el verso 22 que los apóstoles estaban gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre o por causa de Cristo. ¿Alguien aquí se ha gozado cuando le dan una paliza? No, ¿verdad? No. Leandro se ríe. Bueno, Leandro, de ahora en adelante tienes que estar gozoso. Entonces vemos ese gozo. O sea, es una prueba por la que pasaron, una prueba dura. Y ellos salieron de allí gozosos. Pero nosotros muchas veces por cualquier cosa nos quejamos, no estamos de mal genio. Y debemos estar gozosos. El apóstol Pedro, que fue participante también de muchos padecimientos, de muchas pruebas, en su primera epístola, en el capítulo 4, hablando, perdón, he estado afectado de mis vías respiratorias y voy a estar como que... El apóstol Pedro, hablando de las pruebas, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también cuando sea revelado en su gloria, os gozaos con gran alegría. Entonces, ahí tenemos el gozo que debe ser la marca de un genuino ciudadano del reino. Es claro, yo no estoy diciendo con eso y la palabra de Dios no dice que salga a poner música a todo volumen, a tirar cohetes. Ay, que me pasó, gracias San, que me pasó esto y esto, estoy pasando por problemas y no. El mismo Señor Jesucristo en Getsemaní oró para que pasara de él lo que sabía que le venía, pero se mantuvo allí firme. Y yo sé que no fue riendo a la cruz, pero fue gozoso, porque sabía que era el precio que tenía que pagar para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. No había otra manera. Si no hubiese aceptado eso con gozo, esa prueba, nosotros todavía estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces, allí tenemos lo primero, ¿verdad? La actitud de nosotros en medio de las pruebas. Dice aquí, cuando os halléis en diversas pruebas. Me gusta cómo está diciendo, cuando os halléis. ¿Qué está diciendo Santiago allí? No está diciendo si se hallan. Ese es un sí condicional, ¿verdad? No, dice cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo dice Luana el texto de la PDT? Por favor. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Gracias. Cuando tengan que enfrentar. No dice si es que tienen que enfrentar. Entonces, ¿qué es el otro principio que vemos aquí? Es que las pruebas nos suceden a todos. Tanto a ciudadanos del reino como no. A todos, todos pasamos por pruebas. Todos, absolutamente todos. El apóstol Pedro, allí en el texto que le estaba hablando de primera de Pedro 4, en el versículo, antes del versículo que les nombré,
Él dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les ha acontecido. Y allí es que dice, si no, gozaos porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, todos pasamos por pruebas. O sea, no es algo extraño. Porque cuando nos pasa algo, nosotros lo vemos como algo extraño. Eso es lo que está diciendo Pedro. Todos pasamos por pruebas. Lamentablemente, muchos ven. ¿Por qué? Porque, pero no era lo que me decían a mí, que todo iba, nuestra vida espiritual mejora, obviamente, y hay un cambio externo que los demás lo ven, pero todos pasamos por pruebas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 16:33? Hablando de todo, de la tristeza que iban a tener, de que iba a ser entregado, iba a ser crucificado, iba a morir y que los iba a dejar solos. Les dijo lo siguiente: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nos está diciendo que vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones. Y todos nosotros pasamos por pruebas. Ahora bien, podemos preguntarnos entonces, ¿qué es una prueba? ¿Qué es una prueba? Sí, gracias Dani. Una prueba es un examen. Si vamos al mundo natural, ¿verdad? Los que estudiamos o los que estamos estudiando, ¿qué es una prueba? Le hacen una prueba. ¿Para ver qué? Para analizar cómo está la situación. Para evaluar cómo está. Para evaluar, muy bien. Evaluar, ¿verdad? Para calificarlo. Es una confrontación para saber de qué está hecho. Muy bien, gracias Frederman. Sí, una prueba es eso, es cualquier tipo de problema, de tribulación, de aflicción, de dificultad que rompe la condición natural de paz, de tranquilidad, de gozo, de felicidad. Una prueba no es algo que, ay sí, qué bien, no, es algo que realmente nos mueve o nos conmueve, es algo fuerte, pero que es necesario. Es necesario, ¿verdad? Y justamente como decían ustedes, es para probar la calidad de algo o para saber la verdadera naturaleza de alguien. En nuestro caso se prueba la fe. ¿Cómo está mi fe? Las pruebas son para eso y nos ayudan a nuestra madurez espiritual. Allá en Deuteronomio, ¿verdad? Vemos en el capítulo 8, Jehová hablando a través de Moisés al pueblo de Israel y le dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído, Jehová tu Dios todos estos años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber si ibas a obedecer o no sus mandamientos. Para eso son las pruebas, para saber qué actitud vamos a tener, si realmente vamos a cumplir lo que Dios dejó establecido en su palabra, o nos vamos a dejar de llevar por nuestra carne y vamos a renegar de Él. Sí, vamos después para allá porque hay muchos personajes en la Biblia que son ejemplos para nosotros. Entonces, allí tenemos, ¿verdad?, lo que es una prueba. Y podemos pensar que entonces el propósito de las pruebas es probar nuestra fe, ¿cierto? ¿Piensan que entonces las pruebas son para probar nuestra fe? Al propósito final. No, muy bien. No es para probar nuestra fe, aunque realmente se prueba, ¿verdad? Nuestra fe.
pero no es el propósito final de las pruebas. A través de las pruebas sí se prueba nuestra fe, pero no se produce fe. Allí no se produce fe. Lo que se produce es lo que dice Santiago más adelante. Más adelante dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la prueba es para producir paciencia. Eso es el propósito de las pruebas. Porque es que somos muy impacientes. Realmente impacientes. Queremos todo así. Vivimos en un mundo que necesita dinero, baja al cajero, saca. Tienes hambre, llama, llega rápido allí. Y todas las cosas así. Y Dios nos pasa por prueba porque realmente la santificación es un proceso. Dios tiene el poder para hacerlo así y se hace. Porque creó todo lo que vemos con el poder de su palabra. Pero Dios no actúa así. Dios nos pasa por proceso. Así como pasó 40 años al pueblo de Israel por el desierto y les puso pruebas, así nos pasa a nosotros. Y volviendo al tema de los exámenes en el colegio, ¿qué pasa cuando no pasamos la prueba? Otra vez a repetirla, ¿verdad? Y a nadie le gusta repetirla, pero ¿y por qué entonces no estudiamos? En el caso de las pruebas, hablando en el contexto eclesial, ¿por qué no superamos las pruebas? ¿Por qué? Porque no las enfrentamos con la actitud que es requerida por Dios en su palabra, que es de gozo, sino es de molestia, de queja. Entonces, eso es ahí. Y la paciencia, justamente, el término griego se significa estar bajo una carga pesada. Bajo una carga pesada, y todas las pruebas son duras, son pesadas. Pero hay la opción, cómo tú las enfrentas. Y no quiere decir que tú vas a estar pasando por una prueba y vas a decir, ay Señor, quítame, sácame de esto. No, vas a permanecer allí. Es permanecer allí bajo esa carga. En el tiempo que Dios determina que es. Él sabe realmente cuánto tiempo podemos resistir. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13. ¿Recuerdan el versículo? Que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es a Dios que nos dará juntamente con la prueba la salida. ¿Para qué? Para que podamos resistir. Pero somos impacientes, queremos salir. Es más, si no podemos pasar por la prueba, mejor aún. Pero Dios no actúa así. Dios quiere probar nuestra fe, si le vamos a obedecer a Él, si vamos a confiar en las promesas que Él dejó establecidas en su palabra, de que no nos iba a dejar ni a desamparar, o vamos a estar buscando la manera de salir de las pruebas con nuestros propios medios. Cuando hacemos eso, el 99,99% nos metemos en problemas. Dios ve el pasado, el presente y el futuro como uno solo. Nosotros solamente vemos lo que tenemos delante, porque muchas veces ni siquiera vemos todo el contexto. Y ahí vienen las malas decisiones. Allí salimos raspados en las pruebas que Dios diseñó para probarnos. Porque dice la Biblia que somos probados, ¿verdad? Nuestra fe es probada como por fuego, como el oro y la plata. Interesante que un orfebre, cuando está purificando la plata o el oro, está allí, está supervisando todo el proceso. No dejó eso ahí y se fue a chatear por teléfono. No, está allí y sabe el tiempo perfecto para acabar con la prueba. Que en términos cristianos, que en términos de orfebrería, es cuando el orfebre ve su imagen reflejada
en la plata o en el oro. A través del fuego le quita todas las impurezas que tiene y ve su imagen reflejada allí. Así es Dios. Cuando ve que reflejamos su imagen, ahí pasamos la prueba. Y quizás venga otra prueba, pero ya no es la misma. Pero cuando no reflejamos la imagen de Dios o de Cristo, en medio de las pruebas vamos a seguir pasando por pruebas. ¿A cuántos les gusta la prueba? A mí no me gusta pasar por pruebas, pero hay que pasarlo. Pero si tenemos confianza en Dios, sabemos que Él sabe hasta cuándo podemos resistir. Si realmente creemos en Dios, debemos estar confiados que Él nos va a librar de las pruebas. ¿Sí, Fredman? Hermano, el Señor me enseñó una llave para salir airoso de la prueba. ¿La puedo cortar? Si es bíblica, sí, no hay ningún problema. Está en Éxodo 14:14. Ajá. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y eso, gracias, Frederman. Eso es lo que quiere Dios, que estemos tranquilos en medio de las pruebas. Que confiemos. ¿No estuvieron Sadrach, Mesach y Abednego tranquilos cuando los arrojaron al horno de fuego? Ni un cabello de su cabeza se quemó, ni uno, ni las ropas. Y dice la palabra que lo calentaron 7 veces más que lo normal, al punto que los que lo fueron a arrojar, ellos se quemaron. Eso es tener fe en Dios. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Queremos que dependamos de Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Entonces, eso debe ser nuestra actitud en medio de las pruebas. Entonces, ya para ir recogiendo, dijimos al principio que teníamos 3 objetivos, ¿verdad? Primero, la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud en medio de las pruebas? Gozo. Uy, pero le dijeron ahí como que, ¿cuál debe ser la actitud del ciudadano del reino en medio de las pruebas? Gozo, así. Gozo. ¿Qué son las pruebas? Exámenes, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de las pruebas? Producir paciencia. La paciencia. Por ahí dicen unos, no le pidas a Dios que te dé paciencia porque te van a mandar problemas. Y sí, claro que eso no es bíblico, ¿verdad? Si tenemos que pasar por pruebas, vamos a pasar por pruebas. Entonces eso. Y quiero, Adán y Eva, para irnos a Génesis, ¿tuvieron una prueba? Sí, ¿verdad? Dios les había dicho, le había dado una orden. ¿Y ellos pasaron la prueba? No. Y hasta el día de hoy nosotros pagamos por lo que ellos hicieron o no hicieron. Abraham pasó por prueba. Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vete al lugar que te voy a decir. Todavía no le había dicho a dónde iba. Y Abraham se fue. Le prometió un hijo. Y después de 25 años fue que lo tuvo. 25 años. Y nosotros, si oramos por algo, porque nos pasemos de una prueba, si no nos responde así, ya nosotros estamos murmurando, malhumorados y todo. Pero Abraham esperó 25 años por el hijo. Cuando tenía, 100 años fue que tuvo un hijo. Y no es nada más eso, porque para colmo Dios después le dice,
ok, ya te di el hijo, ahora mátalo. Qué prueba, ¿verdad? El único hijo, el hijo de la promesa. Pero dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos acá queremos ser amigos de Dios? Sí, ¿verdad? Entonces, vean. Moisés pasó por prueba. Y Moisés no entró a la tierra prometida porque falló en uno. Cuando no glorificó a Dios, que le dijo que orara y le diera la gloria a Dios, que saliera agua de la roca y la golpeó. Molesto porque ya no soportaba al pueblo que les tocó sacarlo de la esclavitud. Y muchas veces nosotros no pasamos la prueba por terceras personas. Pero en medio de eso, ahí está Dios trabajando nuestra paciencia, probando nuestra fe. Entonces, no veamos lo que las otras personas hacen en contra de nosotros. Porque el enemigo utiliza a personas y nos tienta, nos pone a prueba y nosotros fallamos. El nieto de Abraham, Jacob, pasó por prueba. Pasó por muchas pruebas. Pero de los lomos, como dice la palabra de Dios, de Jacob, salieron las 12 tribus de Israel. Y Jacob tuvo que soportar a Labán 14 años porque quería casarse con Raquel. Y lo soportó, confió en Dios. José pasó por pruebas, muchas, ¿verdad? La familia realmente lo odiaba, los hermanos mayores. Trataron de matarlo, lo vendieron como esclavo. Lo acusaron de violación. Estuvo preso. Y vean que José tenía aproximadamente 17 años cuando enfrentó las pruebas. Entonces, las pruebas no son nada más para los mayores, sino desde temprana edad Dios te puede estar probando. Y nunca se apartó José de los caminos de Dios. ¿Y qué pasó al final? Era el segundo al mando del mayor imperio de aquella época de Egipto. Solamente Faraón y obviamente Dios estaba por encima de él. Pero siempre le creyó a Dios e hizo lo que Dios quería de él. Y al final, a través de José, salvó al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo, nuestro modelo por excelencia, pasó por pruebas. Empezando por los 12 apóstoles que escogió. Y su incredulidad. Fue traicionado, ¿verdad? No tenía, según palabras del mismo, dónde asentar su cabeza. El apóstol Pablo pasó por pruebas. Muchas. Y ese mismo apóstol Pablo, que en 2 Corintios 12 vemos parte de lo que pasó él, es el que le dice a los filipenses: gozaos, regocijaos, insisto, estén felices. Y cuando escribió esas palabras, ¿dónde estaba? Preso en Roma. Y sin embargo se regocijaban. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, vemos algo, un ejemplo de Pablo. Estaba en el cepo, en lo último, allí junto con Silas,
¿Y qué hacía? ¿Quejándose porque estaba allí por culpa de Dios? No, cantaba himnos, alabanzas. Y ya sabemos todo lo que pasó. Tenía gozo. Entonces tenía toda la autoridad, tanto moral como espiritual, para decirnos a nosotros que nos gocemos. El escritor de Santiago, excepto Juan, todos los apóstoles tuvieron un final trágico. Y escribe, la iglesia yo creo pasó desde el año 36 después de Cristo hasta el 325 los cristianos o los ciudadanos del reino fueron perseguidos por los mismos judíos y por el imperio romano. Pasaron por prueba. Muchos mártires de la iglesia fueron quemados y fueron a la hoguera con gozo. Sin embargo, nosotros hoy en día nos quejamos. Nos quejamos porque salimos allí a la plaza y no nos dejaron predicar el evangelio. Pero la actitud del creyente debe ser de gozo. Y así podemos seguir con muchos personajes que están en la Biblia o que a través de la historia han entregado su vida por el evangelio. Jim Elliot, ¿recuerdan a Jim Elliot, cierto? El que fue muerto por la tribu de Ecuador. Él dijo en una oportunidad: no se puede llamar necio a quien entrega lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Entregó su vida para ganar a otros para la causa de Cristo. Y esa tribu que lo mató a él y a sus compañeros, hoy en día son cristianos. Y lo hizo con gozo. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos enfrentando diversas pruebas, como dice acá Santiago? Sí, Jason. Quería hacer una aporte, era, el Señor me estaba diciendo ahorita, ¿cómo hago para verlo de forma de gozo? Y me dijo, piensa en que estamos en un trabajo, ¿no? Y en ese trabajo van a presentar una prueba, pero si pasan esa prueba los vamos a ascender. Uno como empieza a ver eso, uno dice, uy, yo la quiero hacer, porque si la paso me van a pagar más, voy a tener más. Cuando uno mira el ejemplo de Daniel, de las personas que estuvieron en el fuego, tan pronto pasan esa prueba, inmediatamente son ascendidos. Entonces lo que Dios me decía es, alégrense en eso, tengan la confianza de que al pasar la prueba van a ser promovidos. Entonces eso era lo que quería compartir. Gracias, Jason, sí. O sea, Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Si me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Yo quería decir que creo que antes del gozo nos faltaba aceptar que estamos en un mundo caído, que no estamos en el cielo y que vienen pruebas, tanto para el mundo como para nosotros. Entonces cuando aceptamos en el corazón de que no estamos cómodos, de que van a haber cosas que no nos gusten y que Dios nos está perfeccionando, vamos a poder ahí sí aceptar con gozo las cosas. Porque es que el problema es que queremos vivir el cielo en la tierra. Y eso solamente va a ocurrir cuando regrese Cristo. Ahí sí ya no va a haber enfermedad, no va a haber molestias, no va a haber malos gobernantes, pero eso no ocurre acá. Entonces a veces no choca porque me ha pasado, como yo quiero que esta persona sea correcta, pero no lo es, y es porque estoy esperando que estemos en el cielo y no lo es. Entonces aceptar para que ahí sí, digamos, ok, con misericordia, y ahí sí mostrar a Cristo, pero primero tenemos que aceptar en el corazón. Amén, gracias, Diana. Sí, yo los invito a que lean el capítulo 11 del libro de Hebreos.
que allí hablan de una serie de testigos, esos de lo que vivieron. Vivieron como auténticos ciudadanos del reino. ¿Por qué? Porque como dice el mismo autor de Hebreo, tenían la mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cuando tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, sabemos en qué hemos creído y a quién le hemos creído. Cualquier prueba que podamos pasar, la vamos a superar. Porque Dios está allí. Dios está a cargo de todo el proceso. Nada, absolutamente nada, sucede si Dios no lo permite. En el libro de Job que hablaba Sor, justamente vemos en los capítulos 1 y 2 que el mismo Satanás le pidió permiso a Dios para tentar, para poner a prueba la fe de Job. Y justamente, y ese es el tema del libro, porque Satanás le dijo, pero quítale todo, él esté fiel a ti porque todas las bendiciones que le has dado, pero quítale eso para que veas cómo reniega de ti. Le quitó los hijos, le quitó todo el ganado, le quitó hasta la salud. Y en todo eso, Job se mantuvo firme a Dios. Hasta la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y le dijo, vamos a aceptar lo bueno y no lo malo. Jehová dio y Jehová quitó. Porque aquí a veces ponemos nuestra confianza, nuestra mirada en las cosas materiales y no en Dios. ¿Recuerdan la parábola del hombre que había prosperado mucho? Y dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos graneros y voy a vivir tranquilo. ¿Qué le dijo Dios? Necio, no sabes que hoy vienen por tu alma. Eso sucede cuando ponemos nuestra confianza en lo material y no en Dios. El dador de todo es Dios. Entonces debemos tener, ya para ir finalizando, debemos tener gozo en medio de las pruebas, sabiendo que todos vamos a pasar por pruebas. Pero también debemos saber, como dice un refrán por ahí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Que Dios sabe hasta dónde podemos resistir. No somos nosotros los que determinamos el tiempo de las pruebas ni el tipo de pruebas. ¿Se imaginan ustedes que en el colegio les digan, bueno, un examen, hazte las preguntas que tú quieras? ¿Cuántos saldrían mal? Pero les cuento una anécdota. Estando allá en la universidad, había un chico que había ya reprobado la materia, se llamaba anatomía vegetal, como 5 veces. Y ya la profesora, cansada me recuerdo el nombre, se llamaba Edgar, le decían Eguita, vamos a hacer una cosa. Hazte tú mismo las pruebas y contesta eso. Contestó, cuando entregó, salió mal. Haciéndose el mismo la prueba, salió mal. Entonces, Dios sabe de qué nosotros adolecemos, cuál es nuestra carencia. Y sabe cómo trabajar en cada uno de nosotros. Porque Dios se tomó el trabajo de formarnos a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Célula por célula, tejido por tejido, órgano por órgano, hasta que no. Nadie nos conoce mejor que Dios y sabe las pruebas que necesita cada uno. Entonces, cuando pasemos por pruebas, tengamos una buena actitud, porque eso le muestra a los que están afuera del mundo
que hay un Dios vivo que ve por nosotros, en el cual confiamos. Y no son solo palabras, sino hechos. Recuerden que Santiago son hechos. El Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Obras, o en otras palabras, frutos. Por su fruto los conoceréis. ¿Cómo somos conocidos nosotros en medio de nuestra familia, de nuestros vecinos, cuando estamos pasando por pruebas? ¿Como auténticos ciudadanos del reino o por estar quejándonos? Por cómo nos comportamos, por lo que hacemos. Sí, exacto, de eso se trata. Si tú afrontas las pruebas de la manera incorrecta, vas a seguir siendo tentado con esas pruebas. Porque Satanás utiliza todo eso y te va a hacer pasar por pruebas. Y quizás vas a llegar a cometer pecado porque vas a hacer lo malo por tratar de salir de las pruebas. Las pruebas son para todos, pero no todos las enfrentamos de la misma manera, con la misma actitud. Y entonces comenzamos con Santiago con esto y los animo a que nos revisemos a raíz de eso. Lo primero, la actitud del ciudadano del reino en medio de las pruebas. ¿Cuál ha sido tu actitud hasta hoy cuando estás pasando por pruebas? ¿Cuál debe ser tu actitud en medio de las pruebas? Y de ahora en adelante, ¿cómo vas a afrontar las pruebas? Quiero que se lleven eso y estemos reflexionando en la semana acerca de esto. Oramos. Padre Santo, te damos las gracias.